La sala del tribunal estaba fría, tanto en temperatura como en la forma en que la gente miraba al desaliñado niño de 12 años, que estaba de pie en la silla del acusado. Silla de su abuelo, su abrigo de gran tamaño, cubría su pequeño cuerpo como un escudo. La sala olía a madera pulida y papel viejo. El aire estaba cargado de indiferencia. Se suponía que no debía estar allí, al menos no en su mente. Solo había tomado lo que necesitaba, una hogaza de pan rancio, de una tienda de comestibles. Pero al sistema no le importaba la supervivencia, solo el orden. Su estómago había estado vacío durante días. Roerlo en señal de protesta, y él no se había dado el lujo de planear un atraco como hacían los delincuentes en las películas. No, su robo había sido descuidado, desesperado. Agarrar el pan y correr con sus huesudas piernas, moviéndose tan rápido como podían antes de que el dueño de la tienda lo derribara al suelo. Apenas se resistió, el agotamiento lo hizo lento y el hambre hacía tiempo que había agotado cualquier lucha que le quedara. Ahora estaba aquí, de pie ante un juez que apenas lo miraba mientras hojeaba el expediente del caso. El hombre era un anciano con canas, cabello canoso y ojos afilados y poco amables, que rezumaban la arrogancia de alguien que nunca había sabido lo que significaba. Pasar sin su túnica negra le daba un aire de poder que hacía que la gente a su alrededor se sentara más erguida, hablara más bajo y evitara movimientos innecesarios. Pero no el niño. El niño simplemente se quedó allí de pie, silencioso, pequeño pero extrañamente inflexible, como si el mismo acto de mantenerse erguido fuera un acto de desafío. El juez golpeó su mazo contra el estrado de madera, y el sonido resonó por la sala del tribunal. Así que tú eres la infame rata callejera que le ha estado causando problemas, dijo con voz llena de sarcasmo. La risa resonó por la sala de audiencias. Los espectadores, hombres y mujeres, bien vestidos, con lugares a los que acudir, encontraban entretenimiento en el apuro. Unos pocos reporteros se sentaron en la parte de atrás, garabateando notas, aunque ninguno parecía particularmente interesado en el caso. Un niño sin hogar robando pan no era una historia de primera plana, solo otra estadística. El niño permaneció en silencio, sus manos agarradas a los brazos de su silla como si eso lo anclara en su lugar. ¿Qué pasa? ¿Se te comió la lengua el gato? El juez se burló más. El chico no se inmutó. Un abogado designado para defenderlo se inclinó y le susurró algo al oído. Pero el niño apenas lo reconoció. Hacía tiempo que había aprendido que a los adultos que hablaban por él rara vez les importaba. Lo veían como un inconveniente, una pérdida de tiempo. Este hombre no era diferente. Su traje estaba impecable, pero su paciencia era escasa. El juez suspiró dramáticamente, hojeando el expediente de nuevo, aunque era obvio que ya lo había leído. Bueno, continuó, parece que esta no es la primera vez que robas. Te han pillado antes, ¿verdad? Parece que estás haciendo un hábito de ello. El chico no respondió. Podría haber explicado. Podría haber dicho que el mundo no dejaba muchas opciones para chicos como él, que había pasado años durmiendo en callejones, rebuscando en cubos de basura, que a nadie le había importado lo suficiente como para preguntar por qué estaba solo en primer lugar. Pero no dijo nada. La verdad nunca parecía importarle a gente como esta. El juez se reclinó, observando al chico con algo entre diversión e irritación. ¿Sabes? Me recuerdas a un perro callejero, salvaje, sin adiestrar, probablemente lleno de pulgas. ¿Sabes siquiera leer, chico? Más risas. El insulto debería haberlo desconcertado, pero al chico le habían llamado cosas peores, mucho peores. Una vez había oído que cuando la gente pasaba demasiado tiempo en la oscuridad, sus ojos se adaptaban a ella, dejaban de ver el horror y simplemente lo aceptaban. Había vivido en la oscuridad durante tanto tiempo que las palabras
por muy crueles que fueran, ya le llegaban. Sus dedos se movieron. Sabía leer mejor que la mayoría de los adultos. En esta sala había pasado innumerables noches en el rincón trasero de una biblioteca pública, con la cara enterrada en viejos libros, de derecho, textos de filosofía. Cualquier cosa que mantuviera su mente aguda, no había leído para entretenerse. En años, cada palabra que absorbía era una herramienta, un arma, una táctica de supervivencia. Sabía más sobre precedentes legales que la mitad de las personas en esta sala. Pero el juez no se lo creería, nadie lo haría. Bueno, ya que no me está dando mucho con qué trabajar, hagamos esto interesante. El juez dijo su tono cambiando de aburrimiento a diversión. ¿Qué tal si jugamos un pequeño juego? Los murmullos en la sala de audiencias se hicieron más fuertes. Este no era el protocolo normal, ni siquiera se acercaba a un juego. ¿Qué tipo de juego? El juez sonrió. Lo llamo verdad o mentira. Es realmente simple. Te haré algunas preguntas y tú me dirás si lo que digo es verdad o mentira. Quizá eso me diga qué clase de pequeño alborotador eres. La risa comenzó de nuevo, esta vez más fuerte. El niño ya no era un acusado en juicio, ahora era el entretenimiento, un mero pasatiempo para aquellos que nunca habían pasado un día sin una comida caliente o una cama para dormir. El niño finalmente levantó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los del juez con algo que el hombre mayor no. No esperaba miedo ni ira, sino algo más frío, algo calculador. Por primera vez desde que comenzó el juicio, el chico habló. Muy bien, dijo con voz firme. Juguemos. La sala del tribunal quedó en silencio. La sonrisa burlona del juez se amplió. Pensó que había ganado. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El juez se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Mientras estudió al chico, había algo extraño, en la forma en que el niño había respondido. No la sumisión que había esperado. No la típica conformidad asustada de un niño de la calle. Frente a la autoridad, no. El chico lo había mirado con algo completamente diferente. Un desafío al juez. No le gustó que el acusado solía bajar la mirada, hablando en frases cortas y tartamudeadas, especialmente cuando eran jóvenes. Pero este se comportaba de manera diferente. Se aclaró la garganta forzando su diversión. A volver a su sitio, no estaba dispuesto a mostrar su curiosidad. Bien, tenemos un juego. Entonces dijo, mirando brevemente a la multitud que murmuraba. Su voz se escuchó en toda la sala de audiencias, llamando la atención ahora. Veamos qué tan bien puedes distinguir la verdad de la mentira. Muchacho, tal vez te ayude a decidir qué camino quieres tomar en la vida, ya que no parece ser muy bueno tomando las decisiones correctas. Hasta ahora el chico no reaccionó al insulto. Su rostro era una máscara ilegible. El juez golpeó su mazo, una vez. Muy bien, primera pregunta. Escucha con atención. Se sentó y cruzó los brazos. Si alguien es acusado de un crimen, siempre es culpable. ¿Verdad o mentira? Un murmullo recorrió la multitud, una simple pregunta destinada a avergonzar al chico y demostrar lo poco que entendía de la ley. Pero el chico no dudó. Mentira. El juez arqueó una ceja fingiendo sorpresa. Oh, ¿y eso por qué? Porque ser acusado de algo no lo convierte en verdad. El chico dijo rotundamente. Su voz era tranquila, pero se oía en toda la sala, obligando a todos a escuchar. Para eso están los juicios. El juez se burló. Una suposición afortunada. Bien, continuemos. Se inclinó hacia adelante de nuevo, entrecerrando ligeramente los ojos. Un menor puede ser condenado como un adulto si el delito es lo suficientemente grave. ¿Verdad o mentira? Los labios del chico se crisparon ligeramente, como si estuviera conteniendo una sonrisa. ¿Verdad? Algunas personas del público se movieron incómodas. El chico no estaba vacilando, no estaba nervioso. El juez asintió bruscamente.
Su irritación comenzaba a gestarse bajo su máscara, cuidadosamente compuesta. Muy bien, subamos las apuestas. Sus dedos tamborileaban contra el estrado. Un agente de policía puede registrar las pertenencias de una persona. Pertenencias en cualquier momento y por cualquier motivo. ¿Verdad o mentira? El niño ladeó ligeramente la cabeza. Mentira. ¿Y por qué? Porque la cuarta enmienda, el niño dijo simplemente que protege contra registros e incautaciones ilegales. Un agente de policía necesita causa probable o una orden judicial, a menos que se apliquen ciertas excepciones. Silencio. Los dedos del juez dejaron de tamborilear en el aire, un cambio casi imperceptible que incluso los espectadores sintieron. El niño no debería haber sabido que el juez forzó una risita, aunque salió forzada. ¿Estás seguro de que sí? El juez exhaló por la nariz, poniendo mala cara. De acuerdo. Sigamos. Miró sus notas y luego volvió a mirar al niño. Un acusado que no puede pagar. Un abogado. No tiene uno. La verdad por una mentira. Mentira. Explicar la sexta. ¿Enmienda garantiza el derecho a un abogado? El niño dijo sin perder el ritmo. Si un acusado no puede pagar, ¿un abogado? El tribunal tiene que nombrar uno. El abogado de pie junto al niño. Se pone un poco rígido la sonrisa del juez. La sonrisa del juez se tambaleaba. No se esperaba esto. Algunos miembros de la audiencia ya no susurraban entre ellos, sino que miraban fijamente. Comprendiendo que no se trataba de un niño sin hogar cualquiera, el juez se movió en su asiento. Muy bien, intentemos con una más difícil. El Tribunal Supremo puede hacer leyes. ¿Verdad o mentira? Mentira. El chico respondió inmediatamente. El Tribunal Supremo interpreta las leyes. El Congreso las hace. Los dedos del juez se curvaron ligeramente en el podio. Podía sentir el peso de la sala desplazándose contra él. Estaba perdiendo el control. Respiró lentamente y luego forzó otra sonrisa. Bien, la última. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si pudiera inmovilizar al niño a través de la intimidación pura. La ley siempre sirve a la justicia. ¿Verdad o mentira? Por primera vez, el niño vaciló. No fue por incertidumbre. Fue algo completamente distinto. La sala del tribunal estaba en silencio. El juez podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. Entonces el niño finalmente habló. Mentira. Algo en la forma en que lo dijo le dio un escalofrío al juez. ¿Y por qué?, preguntó el juez, con voz más baja ahora, porque la ley no siempre es justa. El niño respondió. Sus ojos oscuros se encontraron con los jueces y la justicia no siempre se da a las personas que más la necesitan. El juez lo miró fijamente. La habitación se sentía más pequeña, sofocante. ¿Ahora podía verlo? Este niño no era un ladrón cualquiera. Este niño conocía la ley, y no solo como la conocía. Un ciudadano, medio no, la entendía, la había estudiado, la había absorbido como el oxígeno. Y había estado esperando un momento. Como la boca del juez se le secó la boca. El corazón le latía más deprisa. Por primera vez en su carrera, sentía que era él el que estaba siendo juzgado. El juego acababa de comenzar y, de alguna manera, ya había perdido el silencio en la sala del tribunal. Se alargaba y se hacía más pesado. Con cada segundo que pasaba, el juez estaba rígido en su silla. Sus dedos se movían levemente sobre la madera, pulida de su podio. Su sonrisa había desaparecido. La diversión se había ido de su rostro, reemplazada por algo que no había sentido en años sin quietud del chico. Por otro lado, permanecía inmóvil. Sus ojos oscuros se clavaron en el juez con una intensidad silenciosa que inquietaba incluso a los más curtidos veteranos de la sala del tribunal. Su postura era inmóvil, pero se notaba un cambio en el aire a su alrededor. Ya no era solo un acusado, era algo más. Los murmullos entre el público se habían detenido. Todos podían sentirlo. Algo había cambiado.
Un secretario cerca del frente arrastraba nerviosamente el bolígrafo, que se le resbalaba de los dedos y golpeaba contra el escritorio. El sonido resonó en la sala del tribunal en silencio como un disparo. El juez se aclaró la garganta, forzándose a romper el contacto con el niño. Esto era absurdo. Era una rata de 12 años, rata callejera de 12 años, un ladrón sin hogar, sin nada que nombre. No había ninguna razón lógica por la que este niño pudiera responder a preguntas legales con tal precisión, con tal certeza. El juez forzó sus labios en una sonrisa forzada. Bueno, dijo tratando de recuperar la compostura. Debo admitir que estoy impresionado. Parece que sabes bastante de leyes para ser alguien que vive en las alcantarillas. El insulto pretendía desequilibrar al niño para ponerlo de nuevo en su lugar. Pero el niño no se inmutó. En lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa amplia ni petulante. Fue pequeña, calculada, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una expresión de complicidad que hizo que una incómoda onda recorriera la sala. El juez. Los dedos del juez se apretaron contra el brazo de su silla. ¿Crees que esto es gracioso, muchacho? El muchacho ladeó ligeramente la cabeza. No, su señoría. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, pero creo que sí. Un silencio cayó sobre la multitud. La mandíbula del juez se apretó. Disculpe, ¿pensaste que esto era un juego? El muchacho dijo simplemente: querías humillarme. Su voz era suave, pero tenía un peso innegable. Asumiste yo era estúpido. Querías que me equivocara al responder tus preguntas, para que todos se rieran y vieran cómo un niño sucio y sin hogar hacía el ridículo. El tribunal estaba mortalmente quieto, pero eso no sucedió. El niño continuó sin apartar los ojos de los jueces. Esperabas que yo fuera ignorante y ahora no sabes qué hacer porque no soy el juez. Ese se dilataron, pero antes de que pudiera responder, el chico volvió a hablar. Así que déjeme hacerle una pregunta. El juez parpadeó, la multitud se inclinó. El abogado junto al chico. Se movió incómodo la voz del niño. La voz del niño era mesurada y precisa. Si un juez que preside un caso muestra un claro sesgo contra el acusado antes incluso de que comience el juicio, ¿es eso motivo de recusación? Al juez se le heló la sangre. El aire de la sala de audiencias se sentía cargado como una tormenta inminente. La pregunta no era aleatoria, era deliberada. El juez abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Un murmullo recorrió a los espectadores. ¿Es esa una pregunta difícil, señoría?, preguntó el niño con una voz engañosamente educada. El rostro del juez se oscureció. Se enderezó en su silla, agarrándose a los bordes del estrado. Esa es una pregunta absurda, ¿verdad?, preguntó el chico. Su expresión permaneció neutral, pero había un destello de algo más bajo la superficie. Porque no creo que sea el juez. Inhaló bruscamente, estabilizándose. El proceso legal establece que un juez que no puede permanecer imparcial debe recusarse del caso. El chico interrumpió suavemente. Eso es parte de la ética judicial, ¿no? El juez apretó la mandíbula. Supusiste que no lo sabría. El chico continuó. Pero lo sé. El público ya no se limitaba a mirar. Estaba cautivado, atónito. Algunos susurraban. Ahora algunos se movían en sus asientos. El equilibrio de poder en la sala había cambiado tan drásticamente que nadie sabía cómo procesarlo. Esto ya no era un niño en juicio. Esto era algo completamente distinto. Una batalla, un cambio de control. El juez abrió la boca y luego la cerró. El niño lo observaba atentamente. Su mirada era inquebrantable. «¿No te gusta esto, verdad?», preguntó suavemente. No te gusta sentirte pequeño. Las palabras cayeron como un martillo. Una mujer en la primera fila. Inhaló bruscamente un reportero. Cerca de la parte de atrás oyó las notas garabateadas. El juez apretó el púlpito con fuerza.
No estoy en juicio aquí. ¿Estás seguro? El silencio que siguió fue sofocante. Ese rostro ardía, pero forzó su expresión en algo frío y desdeñoso. He sido indulgente durante demasiado tiempo, dijo con voz cortante. Puedes pensar que eres un chico inteligente, pero no eres más que un ladrón mezquino de pie ante mi tribunal. El chico no parpadeó. ¿Soy yo el juez?, exhaló bruscamente. Pronunciaré mi fallo pronto. ¿Estás enfadado?, interrumpió el chico. Eso es interesante. Los dedos del juez movió los dedos del juez. Cuidado con el tono, ¿por qué?, preguntó el niño. Se te permite burlarte de mí, pero yo no puedo cuestionarte. Una fuerte respiración. Recorrió a la audiencia. La tensión en la sala era algo vivo, ahora espesa y sofocante. Entiendo por qué estás molesto, dijo el niño, con voz tranquila pero firme. Tenías el control y ahora de repente, no el juez. Todo el cuerpo se puso rígido. Por primera vez sintió algo que nunca había esperado. Sentir en su propia sala de audiencias. Atrapado, este niño no solo estaba bien informado, era peligroso. No de la forma en que un criminal era peligroso. No, este niño era peligroso, porque lo veía todo, lo veía a través de él. El juez tragó saliva, pero su garganta se apretó. El niño se reclinó ligeramente en su silla. ¿Seguimos jugando a su juego, señoría? Los dedos del juez cerró los puños y, por primera vez en su vida, no supo qué decir. La sala de audiencias ya no era un lugar de orden. Se había convertido en algo completamente distinto. Un campo de batalla, un escenario donde el equilibrio de poder se había desplazado de una manera que nadie había previsto. El juez, un hombre que había pasado décadas controlando este espacio, se encontró de repente inseguro de su equilibrio, y en el centro de todo estaba un niño de 12 años, que debería haber estado indefenso. Un niño que debería haberse derrumbado bajo el peso de su propio juicio, pero no lo había hecho. En cambio, había convertido la sala del tribunal en otra cosa. Y ahora todo el mundo estaba mirando, esperando lo que vendría a continuación. Los dedos del juez tamborileaban contra el estrado en un intento de calmarse, pero podía sentir el calor subiendo por su rostro. Siempre se había enorgullecido de mantener un control absoluto, de mantener su sala de audiencias en funcionamiento con precisión, de reducir a los acusados, como este niño, a nada más que nombres en un expediente. Pero ahora se veía obligado a defenderse y lo odiaba. «Crees que eres muy inteligente, ¿verdad?», dijo finalmente el juez, con voz tensa. El niño permaneció inmóvil, indescifrable. «Creo que soy muy inteligente», dijo finalmente el juez, con voz tensa. El niño permaneció inmóvil, indescifrable. «Creo que soy muy inteligente», dijo finalmente el juez con voz tensa. El niño permaneció inmóvil, indescifrable. «Cree eres muy inteligente, ¿verdad?», el juez finalmente dijo. Su voz tensa, el chico permaneció aún ilegible. «Creo que he respondido a sus preguntas». El juez exhaló bruscamente por la nariz, recuperando algo de compostura. «Muy bien. Parece que sabe mucho de leyes para ser alguien que vive en la calle. Dígame, ¿dónde aprendió exactamente todo esto? Porque, a menos que alguien le haya estado alimentándoos con conocimientos jurídicos, me cuesta creer que una rata de calle, como usted, tenga este nivel de comprensión». Las palabras eran agudas, destinadas a humillar, a cortar. Pero el chico permaneció impasible y luego dijo algo que lo cambió todo. «Aprendí por mi cuenta». El juez parpadeó. Los murmullos en la sala de audiencias se convirtieron en un rugido sordo. En algún lugar, un periodista susurró una nota frenética a su colega. El juez entrecerró los ojos. «Lo que aprendí por mí mismo», el chico repitió. Su voz era tranquila. «Nadie me alimentó, nadie me entrenó, nadie me ayudó». El juez se burló, pero había un matiz inquietante en ello. «¿Esperas que me crea eso?». El chico ladeó ligeramente la cabeza. «No tienes que hacerlo».
El público ya no estaba viendo un juicio. Estaban presenciando algo sin precedentes. El juez miró fijamente al chico. Su mente se aceleraba. Esto no era posible. Un niño sin hogar no debería haber tenido acceso a este tipo de conocimiento. Y sin embargo, cada respuesta. No tienes que hacerlo. El público ya no estaba viendo un juicio. Estaban presenciando algo sin precedentes. El juez miró fijamente al niño. Su mente se aceleraba. Esto no era posible. Un niño sin hogar, no debería haber tenido acceso a este tipo de conocimientos. Y sin embargo, cada respuesta que había dado, cada hecho que había citado, había sido preciso, calculado. Ni un solo error. Eso es imposible, dijo el juez casi para sí mismo. El niño no respondió, solo esperó. El silencio se prolongó y entonces el juez cometió un error. Se inclinó hacia adelante. Estás mintiendo. Por primera vez, la expresión del niño cambió ligeramente. Ni una sonrisa, ni triunfo. Algo más tranquilo, algo que casi se parecía a la piedad. Pensé que esto era un juego sobre la verdad y la mentira. El chico dijo que el juez sentía que su control sobre la situación se le escapaba. Entonces, ¿por qué te niegas a creer la verdad? Las palabras aterrizaron como una bofetada. Un jadeo recorrió la sala. Los labios del juez se apretaron en una delgada línea. Sus manos se cerraron en puños. Los nudillos se volvieron blancos. Bien, dijo con los dientes apretados. Si eres tan inteligente, dime cómo supuestamente aprendiste todo esto. El chico exhaló lentamente, como si esta fuera la pregunta más fácil que le habían hecho en todo el día. La biblioteca, el juez parpadeó. Donde vivo, hay uno, el chico, dijo que hace calor en invierno y fresco en verano. Nadie me presta atención cuando me siento al fondo. Los guardias de seguridad asumen que estoy esperando a un padre. Me quedo durante horas, a veces todo el día. Los dedos del juez movían los dedos. El chico continuó. Leo todo lo que puedo. Empecé con periódicos y luego libros. Los libros de derecho eran los mejores porque eran grandes. Nadie nunca los sacaba. Nunca podía leerlos durante horas. Sin que nadie me molestara, una mujer entre la multitud se tapó la boca con las manos. El juez podía oír los latidos de su propio corazón en los oídos. No quería creerlo. No quería creerlo. No podía creerlo. Y sin embargo, tenía sentido. Esperas que te crea. Has leído suficientes libros de derecho para entender los procedimientos legales. El chico lo miró fijamente. No espero que creas nada. El juez se burló. ¿Entiendes siquiera lo complicada que es la ley? La cabeza del chico se ladeó ligeramente. Sus ojos eran indescifrables. Mejor de lo que crees. La respuesta provocó otra onda expansiva entre el público. El rostro del juez ardió. Esto no era como se suponía que iba a ser. ¿Crees que solo porque has leído algunos libros eres más inteligente que todos los que están aquí? Él soltó. La respuesta del chico llegó inmediatamente. Number, el juez abrió la boca, pero el chico habló primero. Pero creo que soy más inteligente que tú. La sala estalló en jadeos. El cuerpo del juez se puso rígido. La voz del niño no había sido arrogante ni fuerte. Había sido una simple y mesurada declaración de hechos. El juez sintió que su control se le escapaba. Se deshacía como un hilo de lana. Sus manos temblaron ligeramente, pero las cerró en puños, esforzándose por mantenerse firme. Vaya afirmación, chico. El chico se encogió de hombros. Es solo una observación. ¿Crees que sabes más de leyes que un juez de la ciudad? El chico le miró a los ojos sin vacilar. Creo que sé más de justicia que tú. El juez se estremeció. Fue pequeño, apenas perceptible. Pero el chico lo vio. La sala del tribunal estaba en silencio. Un silencio profundo y pesado por primera vez en años. El juez sintió algo extraño. Duda real, duda insidiosa. ¿Y si este chico tenía razón?
¿Y si este niño sin hogar abandonado, era mejor que él? La boca del juez se le secó la boca. Quería poner fin a esto para recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde porque por primera vez, desde que había comenzado este juicio, ya no era él quien estaba al mando y todo el mundo estaba mirando. El juez se sentó inmóvil con las manos, agarrando el podio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente daba vueltas con pensamientos que no quería reconocer. Verdades a las que no quería enfrentarse. Había pasado su carrera creyendo que era un hombre de razón, un hombre de justicia. Pero ahí estaba, mirando a los ojos de un niño de 12 años que acababa de destrozar toda su percepción de la justicia. Un niño de la calle, un ladrón, un niño sin hogar, sin familia, sin educación formal y sin embargo, este niño se había parado frente a él y le había ganado en su propio juego. El peso del silencio en la sala del tribunal era insoportable. La gente se movía incómoda, esperando que el juez respondiera. Algunos susurraban, otros simplemente miraban con los ojos muy abiertos, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la admiración. El juez finalmente encontró su voz, aunque era más débil de lo que pretendía. «Está insinuando que no entiendo, señor juez». El chico no vaciló. «Estoy diciendo que dejó de buscarlo hace mucho tiempo». Otro jadeo del público. El juez exhaló bruscamente. «Eso es ridículo. ¿Es que la mirada del chico no vaciló? ¿Cuándo fue la última vez que vio a Leiga, alguien como yo, y pensó por qué estoy aquí? Aquí en lugar de simplemente asumir que merezco estarlo». La pregunta golpeó como un martillo. El juez apretó la mandíbula, la ira ardiendo bajo la superficie. «Te pillaron robando. Por eso estás aquí». El chico ladeó ligeramente la cabeza y... «¿Por qué crees que robé?» «Porque es ilegal», dijo el juez con voz cortante. La expresión del chico no cambió. Eso no es una respuesta. Un músculo de la mandíbula del juez se crispó. «Porque querías algo que no te ganaste». El niño parpadeó. «¿Crees que una barra de pan es algo que hay que ganarse?» El juez vaciló. La sala del tribunal estaba mortalmente silenciosa. «¿Alguna vez has tenido hambre?», preguntó el niño en voz baja. El juez se estremeció antes de poder contenerse. El niño no esperó una respuesta. «¿Alguna vez has tenido que pasar días sin comer? ¿Alguna vez has mirado un cubo de basura y te has preguntado si lo que te haría enfermar o podrías sobrevivir comiéndolo?» El aire de la sala se volvió espeso, asfixiante. El juez contuvo la respiración. «Robé», continuó el niño con voz firme, «porque tenía hambre, no porque quisiera infringir la ley, no porque quisiera causar problemas. Robé porque quería vivir». Las palabras golpearon como un puñetazo en el pecho. El juez exhaló lentamente. Su agarre al podio aflojando su mente, sentía como si estuviera dando vueltas, cuando había dejado de ver a la gente, cuando había empezado a tratar a la justicia como una lista de control. ¿Cuántas veces había sentenciado a la gente sin pensar realmente en ellos? El niño lo observaba atentamente como si viera el cambio, en tiempo real. «No tienes que responder al niño», dijo su voz más suave. «Ahora ya sé». El juez se tragó la garganta. Seco había estado tan ansioso por burlarse de este niño y tan ansioso por demostrar que estaba equivocado. Pero ahora sentía algo desconocido. Vergüenza. Había entrado en este juicio, esperando poner en su lugar a un sucio niño de la calle. En su lugar, había sido él quien había sido juzgado y había sido declarado culpable. El juez respiró lenta y temblorosamente. Dudó, su voz era más suave. «Ahora leíste todos esos libros de derecho y los entendiste». El niño asintió una vez. «Entendí que la ley y la justicia no siempre son lo mismo». El juez lo miró fijamente durante un largo momento. El niño ya no lo desafiaba. Ya no se burlaba de él. No se burlaba de él. No intentaba demostrar nada. Ya había ganado el juez. Se reclinó ligeramente en su silla, exhalando.
Su mente se alzó, pero ya no había escapatoria, a la verdad. Había fallado a este niño, el sistema había fallado a este niño. Y si simplemente sentenciaba al niño y seguía adelante, le estaría dando la razón. La comprensión le golpeó como un maremoto. Se había equivocado. Todo este tiempo se había equivocado y ahora, por primera vez en su carrera, no sabía qué hacer. El juez se reclinó en su silla, el peso de su propia comprensión presionándolo como una fuerza insoportable. La sala del tribunal, que antes se llenaba de susurros divertidos y risas burlonas, se había convertido en algo completamente distinto. Un lugar de ajuste de cuentas, no para el niño, sino para el hombre que se había puesto por encima de él. El juez había pasado años creyendo que entendía la ley, que la justicia era algo que podía escribirse claramente en los libros y hacerse cumplir con un mazo. Pero este niño, este indigente hambriento de 12 años, acababa de poner de manifiesto el defecto de ese pensamiento. La justicia no estaba en la ley en sí, sino en la forma en que se usaba. Y él, un hombre que había jurado defenderla, había fallado. Los murmullos del público se habían detenido por completo. Los reporteros estaban sentados con sus bolígrafos en ristre, esperando. Toda la sala de audiencias lo esperaba a él, a su decisión. El juez exhaló, forzándose a hablar, aunque su voz era más baja que antes. «Has expresado tu punto de vista», admitió. Sus palabras eran lentas, reacias, pero verdaderas. No voy a fingir que no lo has hecho». El chico permaneció quieto mirándolo. Sus ojos oscuros eran inquebrantables. El juez se movió en su asiento. «Pero la ley sigue siendo la ley», continuó. «Robaste. No importa la razón, fue un crimen». Un destello de algo pasó por los ojos del chico. Ojos no de miedo, sino de aceptación. Había sabido que esto iba a pasar. Nunca había esperado. «¿Misericordia?», el juez vaciló. Su mente le gritaba que continuara. Como siempre, tenía que dictar una sentencia para seguir adelante. Eso era lo que se esperaba. Eso era lo que dictaba la ley. Pero entonces pensó en lo que había dicho el chico. La ley y la justicia no siempre son lo mismo. Por primera vez en años, el juez había vacilado. Miró el expediente del caso, pero las palabras de la página parecían sin sentido. Ahora un ladrón insignificante, sin familia ni hogar. Un chico que había aprendido la ley por su cuenta a partir de libros desechados, en una biblioteca pública que había burlado a una sala de tribunal, llena de adultos, que había desafiado a un juez y ganado. No era un delincuente. Cualquiera era alguien extraordinario. Alguien que había sido abandonado por el mismo sistema que decía proteger a la gente. El juez exhaló bruscamente y luego miró al chico. «Si te dejo ir, ¿qué pasará después?». El chico parpadeó, sorprendido por primera vez. «No tienes a dónde ir, ¿verdad?». El juez presionó al chico, no respondió. No tenía que hacerlo. El juez ya lo sabía. Otro largo silencio se extendió entre ellos. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y si te diera otra opción?». La sala se agitó. La mirada del chico se agudizó. «¿Qué tipo de opción?». El juez vaciló solo un momento antes de hablar. «Dijiste que aprendiste la ley por ti mismo, que la entendías mejor que la mayoría de los adultos. Te creo». Su voz era firme ahora, ya no burlona ni desdeñosa, y no creo que este mundo puede permitirse desperdiciar una mente como la tuya. En las calles el chico entrecerró los ojos. «¿Me estás ofreciendo un trato?». El juez asintió lentamente. Soy la multitud estaba en completo silencio. Ahora el juez se volvió hacia el abogado de oficio. ¿Existe alguna ley que permita que un menor en su situación sea colocado en un programa educativo en lugar de en un centro de detención de menores? El abogado todavía parecía aturdido por todo lo que acababa de suceder. Jugueteó con sus papeles antes de aclararse la garganta. Sí, su señoría.
Si el tribunal determina que el acusado se beneficiaría de la rehabilitación en lugar del encarcelamiento, se puede aplicar una sentencia alternativa, pero solo en circunstancias especiales. El juez asintió con la cabeza y luego miró al chico. «Este es mi fallo», dijo. «No te enviaré a un centro de detención juvenil, sino que supervisaré personalmente tu colocación en un programa de tutoría y educación que te permitirá usar tu mente para algo mejor». El chico abrió ligeramente los labios. Su máscara impasible parpadeó por un segundo. «¿Quieres decir?» «Quiero decir que el juez interrumpió su tono firme, pero sincero, de que te estoy dando una oportunidad, una real». Juntó las manos. «Si aceptas, serás colocado en un programa de educación especializado que fomentará tu conocimiento de la ley. Recibirás la orientación adecuada, alojamiento y la oportunidad de convertirte en algo más que un caso. Archivo en mi sala de audiencias». Otra oleada de conmoción recorrió a la audiencia. Los reporteros se apresuraron a tomar notas. Sus ojos se abrieron con incredulidad. El chico miró fijamente al juez con una expresión indescifrable. No tienes que aceptar», continuó el juez. «Puedes probar suerte en otro lugar, pero creo que sabes tan bien como yo que esta podría ser tu única salida real». El chico no respondió de inmediato. Sus dedos se acurrucaron ligeramente contra los brazos de la silla. Por primera vez en mucho tiempo se le había dado una opción. No la supervivencia, no la desesperación. Una opción real. La sala de audiencias contuvo el aliento. Finalmente, el chico habló. «Acepto». Las palabras fueron suaves, pero tuvieron más peso que cualquier otra cosa. Pronunciadas ese día, el juez asintió con la cabeza, con firmeza. «Entonces este tribunal falla a favor de la rehabilitación alternativa». Golpeó el mazo con fuerza, caso desestimado. Un estruendo llenó la sala. Preguntas, jadeos, exclamaciones de incredulidad. Algunas personas estaban emocionadas, otras indignadas. Los periodistas se gritaban. Las cámaras disparaban. Pero nada de eso importaba. El juez se puso de pie, sintiendo algo en el pecho que no había sentido en años. Algo más ligero, algo correcto. Se volvió hacia el chico que permanecía en su silla, procesando en silencio lo que acababa de suceder. La mirada desafiante y penetrante en sus ojos seguía allí. Pero por primera vez había algo más debajo de ella. Esperanza. El juez extendió una mano. «Asegurémonos de que nunca tengas que volver a ver el interior de un tribunal así». El chico miró la mano durante un largo momento. Luego lentamente la extendió y la estrechó. Y en ese momento sus vidas cambiaron para siempre.